desde el infierno. No, pues mucho mejor. Sí, sí. Sí, porque acá antes no les metían... Nada. ¿Ya? Perdón. Bueno, le doy la bienvenida y nos agarró medio atropellado a la entrada. Le doy la bienvenida a su programa Marcatextos, pero Marcatextos, nomás lo mal que andamos de complicación desde el infierno. Soy Gilberto Pérez Castillo. Lo invito a que nos acompañe durante la próxima hora. Vamos a hablar de la política exterior de México. Vamos a analizar primero si tenemos una política exterior definida a los mexicanos como país, como Estado, y también vamos a analizar si la tenemos, en qué consiste esta política exterior mexicana. Les recuerdo que tenemos un teléfono para que se comunique con nosotros, el 3030-5307. Se lo repito, 3030-5307. También les recuerdo que hay una cuenta de Twitter, la cuenta de un servidor, Gilberto Pérez, donde se puede usted comunicar no solo durante el programa, sino durante todos los días. Podemos estar en contacto comentando lo que sucede en el país y en nuestra región. Mi cuenta de Twitter es @GilbertoPérez, por si usted se quiere comunicar conmigo a través de ahí durante el programa y ser parte del contenido del programa con sus preguntas, con sus comentarios, con sus opiniones. Hoy le comentaba, vamos a hablar de la política exterior de México y para eso me da mucho gusto contar aquí con la presencia del doctor Arturo Santa Cruz Díaz Santana. Él es director del Centro de Estudios sobre América del Norte de la Universidad de Guadalajara y además es profesor investigador de esta misma casa de estudios. Arturo, muchas gracias por acompañarnos. Gilberto, y un gusto. Que nos ayudes a entender qué es una política exterior, si tenemos una política exterior en México, y si la tenemos, en qué consiste, y sobre todo también quisiera que nos ayudaras a entender si ha habido resultados positivos para los mexicanos en esa política exterior. Muy bien. Vamos entrando por el principio. ¿Tenemos una política exterior definida en México? Tenemos una política exterior definida hasta donde nuestra historia y nuestro lugar en el mundo nos lo permite, ¿sí? Es decir, si fuéramos una persona, seríamos como una persona con una personalidad dividida o con doble personalidad, como dicen, ¿sí? Estaríamos en el banquillo del psicólogo. Más o menos, yo creo que sí, Ajá. porque somos un país que culturalmente pertenece a América Latina. Sí. Nuestra identidad es como la de latinoamericanos. De hecho, en las encuestas recurrentes que se hacen, la mayoría de los mexicanos, más de la mitad por lo menos, se identifican como latinoamericanos. Sí. Pero por otra parte, geográficamente y económicamente, que pesa mucho, estamos en América del Norte, ¿sí? Entonces, por así decirlo, tenemos un pie. Ahora sí, como dicen los paisanos que se van a Estados Unidos, ahora sí no somos ni de allá ni de acá. Más o menos, exactamente. De ahí la personalidad dividida. ¿Sí? Sí. Y esto no es nuevo. O sea, la verdad, esto no es atribuible ni al gobierno de Enrique Peña Nieto, ni al de Calderón, ni al de Fox. Viene, como dicen, en el rancho desde antes, sí. ¿verdad? Sí. Ciertamente, hace ya muchos sexenios, por lo menos en el discurso se enfatizaba mucho más, casi exclusivamente, la parte latinoamericanista de nuestra política exterior. Y la otra se deja por atrás. Que se insistió mucho en los sexenios de Echeverría y López Portillo, ¿no? Sí, en ese latinoamericanismo. Claro, sí. Pero aún sí, o sea, López Mateos, Ruiz Cortines, todo el discurso era bien enfocado a la integración latinoamericana, ¿no? Y México como... Al bolivarismo. Exactamente. México casi como cabeza o uno de los más importantes actores de esta región latinoamericana, y sobre América del Norte se decía poco. Sin embargo, lo significativo ahí es que en los hechos estamos ya bien integrados de todas maneras y la mayoría de las transacciones tomaban lugar sobre todo con nuestro vecino inmediato del norte, que es Estados Unidos, y ya desde los 90 también el otro vecino del norte, más al norte todavía, Canadá, ha empezado a figurar mucho más, precisamente por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que se firmó y entró en vigor en el sexenio de Carlos Salinas. Sí. Aunque hemos tenido estas famosas doctrinas Carranza y Estrada y esto, realmente nunca hemos sido un país con una fuerte presencia en el exterior, o sea, con una política, digamos, dinámica, nunca hemos, por hablar de términos coloquiales, nunca hemos estado echados para adelante en términos de... Sí, eso también es otra cuestión, digamos, histórica, ¿sí? Precisamente estaba leyendo hace unos momentos sobre
personal con el que cuenta la Cancillería mexicana. ¿Sí? La Secretaría de Relaciones Exteriores pues, es la encargada de llevar a cabo la política exterior. ¿Sí? Si nos remontamos a 40 años atrás, ¿sí? O sea, precisamente en las épocas que mencionabas tú de el latinoamericanismo de Echeverría, ¿sí? En lo que tiempo en el que la globalización no era todavía una cuestión así como lo es ahora, ni nada. La Secretaría de Relaciones Exteriores tenía 1.200 empleados, 1.200. Agrégale 4 décadas, 40 años, ¿sí? Todo este fenómeno de la globalización, de la mundialización, el Tratado de Libre Comercio, etcétera, etcétera, las nuevas tecnologías, todo esto. Y el personal de la Cancillería sigue siendo exactamente el mismo. ¡Ah, caray! Ahí ves que no estamos echados para adelante. Como no, más bien estamos estancadísimos. Entonces, tenemos el mismo personal, en el servicio exterior del que teníamos hace 40 años. Así es. No, pues entonces. Ahí verás qué tan echados para adelante estamos. No, pues estamos totalmente enconchados como país, ¿no? Y qué tanta prioridad es la política exterior. Que es otra cuestión también que no es nueva, ni es quizás, yo diría, exclusiva a México, que tiene que ver con el appeal, por así decirlo, lo atractivo que sea la política exterior para el ciudadano común, ¿sí? Sí. La política exterior para el ciudadano común es algo que le es ajeno, ¿sí? Sí. La política exterior no vende internamente, digamos. Por lo mismo, no le vas a dedicar muchos recursos si eres un político con una mentalidad estrecha, como suelen ser nuestros políticos en México. Los gobernantes, sí. No le vas a dedicar muchos recursos, no le vas a dedicar mucho personal, no te va a echar para adelante, como decías tú. ¿Sí? Entonces, ahí queda. Y además necesitas tener un objetivo, ¿no? O sea, creo que eso es fundamental. O sea, el tener una política exterior activa, echada para adelante, implica tener un objetivo claro. Sí. Creo que también en este caso pues no tenemos ese objetivo claro. O sea, no tenemos, digamos, una vocación de jefe del mundo como los Estados Unidos o como Rusia. No tenemos una vocación de tipo mercantil como los chinos o como los japoneses, como los alemanes. Entonces, cuando no tenemos un objetivo también, pues como que se da esta parálisis, ¿no? Claro, sí. De hecho, más bien, durante mucho tiempo, inclusive te podría decir uno que hasta la fecha, el objetivo ha sido más bien mantener un perfil bajo. Sí. No meterse en broncas. Sí. Hubo un intento con Vicente Fox de querer salir más, a estar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, estar en los foros internacionales, pero pues no fue más que eso, ¿no? Un intento, y a lo mejor también se debía mucho a quién era el canciller en ese momento. Así es. A su intención de trascender, ¿no? Pero no pasó más allá de eso, ¿no? Exactamente, fue una cuestión efímera. Bueno, Arturo Santa Cruz, necesito hacer un primer corte. Te quisiera dejar una pregunta antes de irnos para que nos respondas. Todavía todas estas cuestiones de doctrina, de la no intervención, del respeto a la autodeterminación de los pueblos, al arreglo pacífico, las diferencias, todavía en este mundo global, en este mundo donde ya no encontramos a veces fronteras que cumplir, ¿tiene todavía validez esos principios de doctrina? Nos lo contás ahorita que regresemos. Le recuerdo el teléfono 3030-5307, se lo repito, 3030-5307, y mi cuenta de Twitter, @Gilberto Pérez, por si quiere comunicar con nosotros. Estamos hablando con Arturo Santa Cruz, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, sobre la política exterior de México. Desde el infierno. Estamos de regreso aquí desde el infierno. Les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo. Hoy estamos hablando con el doctor Arturo Santa Cruz de la Universidad de Guadalajara, del Departamento de Estudios sobre América del Norte, y estamos hablando sobre la política exterior de México. Usted tiene el teléfono si quiere comunicar con nosotros para opinar sobre el tema de hoy, la política exterior mexicana, el 3030-5307, y también se puede comunicar con nosotros a través de la cuenta de Twitter, @Gilberto Pérez. Arturo, te dejaba una pregunta respecto a estos principios, así que son como, digamos, los mandamientos de la política exterior mexicana, y sobre primero sobre su actualidad y sobre si son viables en estos momentos. Quisiera así nomás rápido repetirlo, son 7.
principios. Uno es la autodeterminación de los pueblos, el número 2, la no intervención en los asuntos de otro Estado, por supuesto. El 3 es la solución pacífica de controversias internacionales. La 4, la proscripción de amenaza o del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. 5, la igualdad jurídica de los Estados. 6, la cooperación internacional para el desarrollo. Y 7, la lucha por la paz y la seguridad internacional. ¿Son vigentes todavía ahorita? Algunos más que otros, ¿sí? O son vigentes para unos y no para otros, ¿no? Digo, Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, estos principios de manera acumulativa han venido rigiendo la política exterior mexicana, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, este principio que mencionabas sobre la cooperación para el desarrollo, pues se añadió en el sesión de Miguel de la Madrid, por ejemplo, ¿sí? O sea, no es que desde el principio de los tiempos hayan todos estado ahí, ¿sí? Y esto se relaciona pues, obviamente con los momentos históricos que va viviendo el país, pero todo, digamos, de alguna manera se retrotrae al régimen posrevolucionario, ¿sí? El que surge después de la Revolución Mexicana en 1910, en que México constituyó esta política exterior principista, por así decirlo, que era en buena medida la manera de defender sus intereses, ¿sí? De defender al país, particularmente del poderosísimo vecino del norte, ¿sí? Sí, había pasado la invasión, por llamar de alguna manera, de Francisco Villa a Estados Unidos. Claro. Había un pleito ahí, entonces como que era cómo nos protegemos con una doctrina internacional, pues para que no se nos echen encima a nosotros, ¿no? Entonces en concharse de alguna manera y, como decíamos antes, mantener un perfil bajo, no meterse en broncas con el vecino del norte, con Estados Unidos. Y en base a eso, pues sirvió como bandera, ¿sí? Esta cuestión de la política exterior principista, que también no era nada más, hay que decirlo, una manera de defender los intereses, como ya mencioné, de México como país, como Estado, sino que también era una manera de defender al régimen político que surgió de la Revolución, ¿verdad? Al régimen de partido hegemónico. No era un partido único, pero era un régimen autoritario, ¿sí? En que decía, bueno, si nosotros no nos metemos, si no nos podemos opinar sobre otros países, los otros países tampoco se van a meter a opinar sobre nosotros, particularmente sobre la falta, por ejemplo, de democracia, ¿sí? Que además tenía que ver con un régimen que había llegado por la vía de las armas a destituir a otro, ¿no? Y a un régimen, el de Porfirio Díaz, que digamos no estaba tan mal calificado fuera de México. Exactamente. Entonces era una manera de defender, por así decirlo, tanto al Estado como al régimen político, ¿sí? Entonces era una manera de protegerse. Sin embargo, con el paso del tiempo se hizo cada vez más evidente que esta cuestión de la no intervención, por ejemplo, era simplemente una excusa muchas veces para evitar el camino, por ejemplo, hacia la democracia en nuestro país, ¿sí? Y te voy a platicar un caso así muy concreto, ¿no? ¿Sí? Esta cuestión en la que ahora ya todo el mundo está muy acostumbrado de los observadores electorales. En las elecciones en todo el mundo, ¿sí? Claro. Eso ya es práctica común, ¿verdad? Y eso se empezó a hacer, curiosamente, aquí en América Latina, ¿sí? Pero México siempre se oponía a eso. No, ¿sí? pues ¿cómo? No fue sino hasta que prácticamente le torcieron la mano la comunidad internacional. Y digo, también actores no estatales, activistas que de todas maneras conocen el permiso del gobierno ya estaban observando elecciones. No fue sino hasta el 94, por ejemplo, en que se permitió ya abiertamente la presencia en el país de observadores internacionales, ¿sí? No se llamaba observadores, se llamaba visitantes, para herir nuestra soberanía, ¿sí? Pero a lo que voy aquí es que... Para no herir el mexicano es el grito de guerra. Así es. Mal que bien, los principios han ido cambiando, ¿sí? Entonces, ese principio, y a partir de los 90, ya del fin del régimen de Salinas, y ya sobre todo con Cedillo, México ha jugado un papel activo enviando y recibiendo observadores electorales, ¿sí? Ya se hizo algo muy normal, ¿sí? Otro caso, el de la cuestión de los derechos humanos, también que antes se consideraba una cuestión muy interna y que nadie se podía meter a opinar. Ahí se hizo un cambio muy radical y para bien, desde mi punto de vista, durante el gobierno de Vicente Fox, también con su canciller Castañeda, donde se hizo explícito que los derechos humanos tienen incluso precedencia sobre este principio de la soberanía estatal, ¿sí? Entonces, también en esos principios pues se han ido cambiando, evolucionando, ya no son todos tan válidos como eran antes, y de ahí la necesidad que en un número de temas México realmente actualice su accionar y su política internacional. Ahora, tenemos como en muchas cosas, tenemos una política internacional también, una política exterior presidencialista. O sea, va dependiendo del presidente en turno.
pero no tenemos, digamos, una política exterior de Estado. Sí, es correcto. Realmente firme, ¿no? Sí, eso yo creo que tiene que ver con dos cosas. Y podrías decir que antes, durante el priato, por así decirlo, Sí. o la mayoría de esas 7 décadas que el PRI estuvo en el poder, prácticamente se puede hablar de una política exterior de Estado. Ahí sí, porque había muchísima continuidad Sí. por esos intereses compartidos, sobre todo, como mencionábamos, de defender el régimen político, ¿no? Sí. Sin embargo, también está la otra parte complementaria aquí, que es que México, desde el siglo XIX, tiene un régimen copiado del estadounidense, que es un régimen presidencialista, ¿sí? En donde la conducción de la política exterior recae en el titular del Ejecutivo. Sí. ¿Sí? Entonces no puede ser de otra manera. Obviamente el Senado interviene en la ratificación de los tratados internacionales, de los embajadores, etcétera, pero digamos que la política exterior es conducida de acuerdo a la Constitución por el presidente. Sí, Sí, es una conducción presidencial y que también cada presidente pues le va poniendo su toque Claro. individual, Sí. ¿no? Porque Sí. si intervenimos en algún momento dado, no sé si haya sido con López Portillo cuando los asuntos acá de Somoza en Nicaragua. Así es, sí, claro. López Portillo mandaba el avión en El allá por Salvador. los muchachos que les decía, les llamaba él a los sandinistas, a Sí. Daniel Ortega. Y ahí sí intervenimos Sí, expresamente, en un abiertamente. asunto, y en El Salvador También. también, pero aún con que ya existía esta famosa doctrina Estrada Claro. y todo eso, entonces sí tiene mucho el toque de la mano del presidente. Claro, siempre ha sido un uso pragmático y a cierto punto se puede decir convenenciero pues, de Sí. sus principios, ¿verdad? O sea, cuando me conviene los respeto y cuando no, no. Así es. Sí. Ahora decíamos entonces, ya habría que revisar esos principios, habría que volver a analizar y a replantearse una política exterior. Yo creo que más que los principios, porque al final de cuentas, yo creo que los principios en abstracto pueden estar bien. El problema es su interpretación y puesta en práctica. ¿sí? Sí. Entonces, el cambiar las leyes, como somos tan afectos los mexicanos a cambiar Sí, claro. la letra de la ley, pues poco efecto tiene si en la práctica no se actualiza y no opera, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es más bien en donde habría que operar los cambios, en la praxis, en la práctica. Y habría que tener también, tal vez, decíamos hace rato, pues también necesitas tener como ciertos objetivos que buscas tener, Claro. ¿no? Según tú, desde tu punto de vista, ¿qué objetivos debería seguir una política exterior mexicana del siglo XXI? O sea, ¿qué debería buscar? Pues aquí yo creo que es muy, para no pontificar, Sí. desde la Torre de Marfil ni nada, yo creo que lo más sensato es recurrir a lo que en un sistema democrático como el nuestro la gente piensa y opina, ¿sí? Y en ese sentido son muy útiles una serie de encuestas que desde hace, no sé, más de 5 años se ha venido levantando el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas de la Sí. Ciudad de México, que se llama México y el Mundo, ¿sí? Aquí le preguntan a los ciudadanos, una muestra muy representativa, es una encuesta muy profesional, hecha a lo largo y ancho de todo el país, tanto a nivel del público en general como de líderes de opinión, etcétera, ¿sí? Pero quedándonos a nivel de la encuesta que levantan entre la población en general, ¿sí? Hacen precisamente este tipo de preguntas que tú planteas, ¿sí? ¿Qué es lo que debe hacer? Y aproximadamente 3/4 partes de los entrevistados dicen que entre las cosas que México debe hacer es promover su cultura en el exterior, cuidarlos y promover los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, traer inversiones Órale. a nuestro país. Está muy claro. Sí. O sea, no, a los mexicanos no nos interesa No. irnos a meter en donde No. no nos interesa irnos a meter Claro. con los venezolanos, ni con los iraquíes, ni con No. los sirios, ni con nada. No. Nos interesa presumir lo que Ajá, tenemos. claro. Que tenemos mucho, eso sí, la No, verdad, pues ahí tenemos sí. para presumir. llenar el mundo de Sí. cosas de cultura, para Defender a nuestros compatriotas. defender Y que también tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Con más de 30 millones de personas de origen mexicano viviendo en el exterior. ¿no? Cuando ves lo que hacen algunos países como Estados Unidos por alguien que le tocan un cabello en otro lado del mundo, Claro. pues dices, yo quisiera ver a mi país defendiéndome Claro. también así, ¿no? Sí, no, y además que aquí todo el mundo tiene un pariente, un amigo, Claro. un ancestro, etcétera, un descendiente del otro lado, ¿verdad? Así es. Y La generar papa, inversión. O que sea, es la papa, empleo. Que valga, Sí. que valga la pena todo eso para traer dinero. Y en ese sentido yo creo que sí ha habido cierta consistencia, lo que no quiere decir eficiencia, Claro. en un objetivo que se han planteado por lo menos las 4 últimas administraciones, que es traer inversión, Sí. fomentar el comercio. Los De tratados hecho, si que- te fijas, por ejemplo, el actual canciller, su cargo anterior, Ah, sí. Sí, viene secretario del de gabinete económico. Hacienda, ¿verdad? precisamente. Muy Exactamente, sí. bien.
Arturo Santa Cruz, tengo que hacer un segundo corte. Me gustaría ahora que regresemos, que platicáramos de esta relación tan rara que tenemos de vecinos distantes y de cariño, odio hacia los Estados Unidos. ¿Y qué estamos viviendo en este momento respecto a Estados Unidos? Parece como que ni nos voltean a ver, pero parece también como que hay una cierta actitud de, si tú no me volteas a ver, yo tampoco. Sí. Bueno, no le cambie, vamos a regresar en unos minutos rapidísimo, vamos al corte. El teléfono es 3030-5307 para que usted se comunique y comente sobre el tema de hoy, la política exterior de México, y también le recuerdo la cuenta de Twitter, @GilbertoPérez. Vamos y regresamos rapidísimo. Desde el infierno. Estamos de regreso en Desde el Infierno. Le recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y le recuerdo también el teléfono que tenemos para que se comunique con nosotros y comente sobre el tema que estamos tratando el día de hoy, que es la política exterior de México. El teléfono es 3030-5307 y también le recuerdo que se puede comunicar conmigo durante el programa y, por supuesto, el resto de la semana a través de mi cuenta de Twitter, @GilbertoPérez. Le recuerdo también que está conmigo hoy el doctor Arturo Santa Cruz, es del Departamento de Estudios sobre América del Norte de la Universidad de Guadalajara, profesor investigador también de esta universidad. Y bueno, se comunicó con nosotros Alejandro Olivares, dice: somos un país en vías de desarrollo, pero hay intereses a los que no les conviene que avancemos, nos oprimen. Queremos ver la luz al final del túnel, pero los intereses nos tapan. Pues ahí tenemos la culpa de que nos tapen, ¿no? Sí, yo creo que también, pues, como decíamos, enconchados, pues tampoco podemos aspirar a que esos intereses internacionales escuchen nuestra voz o hagamos valer nuestra voz, ¿no? Claro, sí, el sistema internacional no es un club de hermanas de la caridad, ciertamente. Cada país, cada estado va a estar velando, buscando sus propios intereses, y en ese sentido se le podría dar cierta razón al televidente, pero también yo diría que la mayor responsabilidad recae sobre cada uno de los países y hacer lo posible por conseguir sus intereses. Lo que estamos diciendo ahorita, si tenemos el mismo número de empleados en el servicio exterior mexicano que el que teníamos hace 40 años, pues tampoco podemos aspirar a tener voz y voto allá afuera, ¿no? Arturo Santa Cruz, te dejaba la pregunta antes de irnos al corte respecto a nuestra relación con Estados Unidos, que siempre ha sido una relación muy extraña. De pronto queremos estar muy pegaditos con ellos, a veces queremos casi declarar la guerra. De pronto nos convertimos totalmente en aliados de ellos, luego nos queremos aliar con sus contras. Pero ahora en estos últimos 2 años yo siento como que hay una relación de hasta cierto punto de mutua ignorancia, como que ni ellos nos voltean a ver ni nosotros queremos voltear a verlos. Sí, yo creo que esto tiene en parte que ver con las dinámicas, ¿sí? Que responden a lo que pasó inmediatamente antes, ¿sí? Sí. Pero más allá de estas dinámicas, digamos, cíclicas de corto plazo, yo creo que tiene que ver con los orígenes mismos de la relación, ¿sí? Es una relación, por lo menos desde el punto de vista nuestro, sumamente ambivalente, ¿sí? O sea, México nace como país admirando a Estados Unidos. Sí. De hecho, en cuanto México consigue la independencia, desde antes que consiguiéramos la independencia de España, ya estaban haciendo gestiones para, no solamente para obtener el reconocimiento de Washington, sino también para que nos instruyeran de alguna manera en el arreglo institucional, ¿sí? De hecho, nuestro arreglo institucional finalmente fue una copia del estadounidense inicialmente, pero muy pronto se nos acabó el encanto cuando nos invaden y nos quitan la mitad del territorio. Entonces, a partir de ahí, por lo menos, ya esta ambivalencia entre, por un lado, ciertamente los seguimos admirando porque allá las cosas, se cree, funcionan, pero por otro lado los odiamos y les tenemos miedo y queremos mantenernos a distancia porque son el enemigo mortal de nuestro país, ¿sí? Esto, digamos, es el trasfondo más estructural, más histórico de esta relación. Sí, pero digo, ahorita lo dibujaste creo que bastante bien. Es esta relación de admiración y miedo. Sí. Admiración y odio. Es Claro. creo que lo dibujaste bastante bien y nos ha acompañado desde nuestro nacimiento como nación, ¿no? Como Así Estado. es, sí. Y ya, digamos, más recientemente, por decir desde fines de los 90, que es cuando se formaliza este acercamiento con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Telecán, famoso. Aquí sí ha operado más este ciclo pues, que mencionaba anteriormente, más de corto plazo, en el que definitivamente ha habido un mayor acercamiento a Estados Unidos. Eso no hay lugar a dudas. Pero dentro de ese acercamiento también ha habido como esa especie de movimiento pendular, ¿sí? O sea, por ejemplo, si lo vemos ahora con la administración inmediatamente anterior a la actual, ¿sí? La de Felipe Calderón, vimos que se dio ese acercamiento pues, abierto, ¿sí? En cuestiones que también eran inéditas, volviendo a la cuestión de los principios y las áreas que eran tabúes para nuestro país, como era el área de seguridad, ¿sí? Con la Amnistía Mérida, por ejemplo, un acercamiento inédito. Muy estrecho. Muy estrecho. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno entrante, la administración de Enrique Peña Nieto? Pues distanciarse de eso, por lo menos en el discurso, ¿verdad? Sí. En el discurso. Sí, la Amnistía de Mérida prácticamente se congeló, ¿no? Se modificó y se le bajó el tono, ¿sí? Sí, en el discurso dejó de ser prioridad. Sí, exactamente, en el discurso. Entonces, por eso es que tienen esa impresión de que ya no nos volteamos a ver. En realidad, no lo decimos como se decía hace 6 años, ¿sí? Pero yo creo que la colaboración ahí sigue. Lo que se hizo más bien fue tratar de cambiar la narrativa esta famosa, en la que si antes se enfatizaba el acercamiento con Estados Unidos por cuestiones de seguridad y la cooperación, la corresponsabilidad en la lucha al crimen organizado y todo eso. Ahora, aunque eso se siga dando, lo que se enfatiza es la cooperación económica, ¿sí? Entonces ya existe este grupo creado a partir de ese sexenio de alto nivel que por el lado estadounidense encabeza el vicepresidente Bin Laden, ¿sí? Con el objetivo expreso de fomentar la relación económica y particularmente en el ámbito educativo, ¿sí? Entonces ahí sí se han visto, la verdad también hay que reconocerlo, cosas positivas, ¿sí? Y el énfasis se está dando por lo menos en la narrativa a esa cuestión, pero es ciertamente evidente que eso no es todo, ¿verdad? O sea, las otras cuestiones siguen operando y en parte qué bueno. Entonces, mucho de esto yo creo que más de que no nos volteen a ver o no nos volteamos a ver es por una parte cuestión de discurso, de presentación, de diseño de imagen. Es ese nacionalismo priista, ¿no? Exactamente. Pero por otra parte también yo creo que esta negligencia benigna, le podríamos llamar, de Washington hacia México, tiene que ver, y para nuestro bien, con que no somos un área de conflicto, ¿verdad? O sea, si nos voltean a ver mucho es porque no somos Libia, ni somos Irak. Ni Venezuela. Ni somos Siria, ni ahora Venezuela, exactamente, ¿sí? Entonces, por ese lado que no nos presten tanta atención, yo diría que no es necesariamente tan malo, porque muchas veces cuando nos prestan mucha atención es porque hay algo malo ahí. Sí. Le hemos dado demasiada importancia al tema migratorio. O sea, demasiada importancia me refiero a hemos sido muy tercos aunque hemos conseguido poco. No, yo creo que hemos conseguido poco, sí, pero eso no obsta de que se deba seguir intentando. Si como acabamos de ver, a la mayoría de la población mexicana, a 3/4 partes le interesa que los mexicanos sean defendidos, pues yo creo que hay que seguir en ese objetivo. Lo que pasa es que es una cuestión muy compleja, y habría que ser más sensibles, más eficientes para operar en otro país con otras reglas del juego, ¿verdad? ¿Sí? Y también sigue la misma cuestión esta cíclica que te mencionaba antes, de cómo si en el sexenio de Vicente Fox el centro de la agenda era la migración, el siguiente gobierno quiso cambiar la narrativa otra vez y dejó eso de lado, por lo menos en el discurso, ¿sí? De la misma manera que este gobierno está dejando de lado la seguridad para enfatizar la cuestión económica. Ahora, la otra parte de nuestra relación con América del Norte, que también queda así como más nublada, con Canadá. ¿Nos interesa realmente Canadá? ¿Le interesamos realmente a Canadá? Sí, yo creo que más bien el problema es si le interesamos nosotros a Canadá. ¿Sí? Yo creo que a nosotros Canadá sí nos interesa, es una fuente para nosotros, por ejemplo, de turismo, ¿sí? De inversiones, ¿sí? Y ya hay también mucha migración para allá, hubo una rachita. Sí, exactamente, ya pinta, pues, mínimamente comparada con lo que es Estados Unidos, pero ya digamos que empieza a pintar por ahí. El problema más bien yo creo que tiene que ver con si nosotros le interesamos a Canadá, ¿sí? A partir de que por ahí, precisamente el sexenio de Vicente Fox, se empezaron a hacer intentos de crear mecanismos trilaterales, de mesas donde se trataran de manera trilateral, conjunta, los problemas de América del Norte. A Canadá como que ya no le empezó a gustar mucho esa idea porque ellos tienen esta tradición que ellos consideran
que es una relación especial entre ellos, entre Ottawa y Washington, ¿sí? Okay. Entonces ellos se tenían que sentar a la mesa, a la Ciudad de México, a Tlatelolco, pues a nuestro país, pues les iba a bajar o a disminuir su relación especial con su vecino del sur para ellos, con Estados Unidos, ¿sí? Entonces por eso siempre están medios reacios, pues, y sí. Sí, tengo una muy buena relación con mi socio de Norteamérica, pues para qué invito a otro a que se coma parte de lo que nos vamos a comer entre nosotros, ¿no? Y que traiga otros temas que a ellos que vean, por ejemplo, la migración. Bueno, pues el 90% es una cuestión, 95% de México, Estados Unidos, de la frontera sur de Estados Unidos. El tema del combate a la droga, pues también les queda lejano, ¿no? Exactamente. El asunto de nuestras discusiones de fronteras, de aguas, o ahora quién va a explotar los yacimientos de petróleo en el Golfo, pues son cosas que ellos ¿no? Sí. Exactamente. Y por otro lado, en la parte comercial, podríamos convertirnos en una competencia. Sí, además, ¿no? Sí. Sí puede haber ciertamente algunos temas que sean de interés trilateral, ¿sí? Pero son los menos, ¿sí? Entonces, de ahí, pues, que se hayan visto reacios, digamos, los canadienses a incrementar o a tener a México en la mesa cuando ellos se reúnen con los estadounidenses, ¿sí? Sí, pues buen detalle, sí, yo no lo había entendido de esa manera. Pues sí, realmente, ¿qué tanto interés pueden tener en nosotros? Y deben seguramente voltear no solo a Estados Unidos, también deben voltear mucho a Europa, ¿no? Sí, claro, sí. Que también les queda Reino Unido, fundamentalmente, claro. Y sin embargo, sí, por ejemplo, hay áreas donde la cuestión trilateral ha funcionado perfectamente, excelentemente, por ejemplo, en la cuestión de la salud pública. Sí. Ahora con la pandemia esta que tuvimos aquí en México hace ya que 5 años. Sí, la H1N1. H1N1, exactamente. Hubo una cooperación excelente entre las autoridades sanitarias canadienses y las mexicanas, y las mexicanas y las estadounidenses. ¿Sí? Que eso ratifica lo que dices. Cuando realmente hay un interés, ahí están, pero el resto del tiempo no hay una gran... Ahora, voy a tener que hacer un último corte, Arturo Santa Cruz. Me gustaría ahora que regresáramos, platicáramos de la otra parte de Latinoamérica, cómo estamos con Centro y Latinoamérica, si ya nos perdieron el cariño, si todavía nos ven como el hermano mayor, o si ya no nos ven como el hermano que traicionó a la familia bolivariana. No le cambie, vamos a hacer un corte, regresamos, les recuerdo el teléfono 3030-5307 y la cuenta de Twitter @Gilberto Pérez para que se comunique con nosotros. Regresamos a hablar con el doctor Arturo Santa Cruz de la política exterior de México. Desde el infierno. Estamos de regreso aquí en Desde el Infierno. Les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo. Hoy me acompaña el doctor Arturo Santa Cruz del Centro de Estudios sobre América del Norte de la Universidad de Guadalajara y estamos platicando sobre la política exterior de México. Les recuerdo que tenemos el teléfono 3030-5307 y la cuenta de Twitter @Gilberto Pérez si se quiere comunicar con nosotros. Ya lo hizo José Cruz Torres. Dice, yo he vivido en la frontera de Estados Unidos. Dice, para acá, o sea, de Estados Unidos para acá, todo el mundo entra y viene a hacer lo que quieran, dice, incluso algunos a matar gente. Y se regresan como si nada. Dice, sin embargo, de aquí para allá, nadie puede pasar, y cuando el presidente el presidente mexicano va para Estados Unidos, va y firma para darles mayor libertad a ellos de entrar a México cuando quieran. Pues sí, es también un asunto de interés también, ¿no? Sí, pero también eso tiene más de una lectura, ¿sí? Por ejemplo, lo que menciona ahí, creo que decías que cuando vienen de allá para acá hacen lo que quieren. Sí. Sí, precisamente hace unos meses platicaba con un amigo investigador del Colegio de la Frontera Norte, precisamente, sí. Decía él cómo en su experiencia, incluso personal, porque él es de Ciudad Juárez, toda su vida, cómo al cruzar la frontera, cuando cruzaban ellos desde chico, cuando cruzaban la frontera con sus papás o después ya de grande él con su propia familia, lo primero que hacía era ponerse cinturón de seguridad. Así cambia la actitud inmediatamente, claro. Y entonces, ¿eso qué te dice? ¿Sí? Que en México se hace lo que se quiere y que la ley no rige en buena medida porque no nos importa o no queremos o no hacemos nada porque rija, ¿verdad? Ellos vienen a hacer aquí lo que les pega la gana porque los dejamos que hagan lo que les pega la gana.
como los mismos mexicanos Claro. hacemos con las leyes lo que nos pega la gana. Exactamente, ¿verdad? y no es una cuestión genética, pues No. un mexicano mal portado en México, como sugería mi amigo, el académico Sí. del Colegio Frontera Norte, que va a Estados Unidos y acata la regla, pues ¿por qué será? Sí, no es un asunto cultural. No es algo cultural, es algo Yo porque siempre he dicho- sabe que allá va a tener consecuencias, que si no se pone el cinturón lo van a multar. Es un asunto de impunidad. Claro, exactamente. Y aquí en México permitimos violaciones chicas, medianas y grandes. Claro. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y Claro. entonces, pero sí, lo que tú dices es absolutamente cierto. Un mexicano se pasa a los Estados Unidos y en cuanto pasa, se cruza las calles por las esquinas, Claro. espera que se ponga el semáforo Claro. en verde, no tira basura, no tira cigarros. No es un asunto cultural No. ni educativo, es Claro. un asunto de impunidad. Claro. ¿no? Te comentaba antes de irnos al corte, o más bien te dejaba la pregunta, Arturo Santa Cruz, sobre nuestra relación con Latinoamérica. Creo que poco a poco nos hemos ido alejando de Latinoamérica. No sé si como gobierno ya no nos interesa la relación con América del Centro y América del Sur. Ya nos sentimos gringos, ya nos sentimos necesitar a Latinoamérica. Sí, yo creo que en el discurso también, porque como comentábamos antes, Sí. en la práctica Latinoamérica siempre ha estado en un muy distante segundo plano, Sí. con respecto a América del Norte, fundamentalmente Estados Unidos. ¿sí? Sí. Eso es en la práctica. En el discurso decíamos, Latinoamérica siempre ha figurado, Sí. ha sido el actor protagónico, digamos. Sin embargo, desde que la política exterior de México, como ya mencionamos, desde los 90 fundamentalmente, se empezó, por así decirlo, a economizar. Sí. ¿sí? Se volvió económica más que Sí, política. entonces ciertamente se empezó a desdibujar América Latina también en el discurso, ¿sí? O sea, por ejemplo, toda esa cuestión de Contadora, el Grupo de Río, Sí. o sea, fueron esfuerzos ya de los 80, ¿sí? O sea, todavía hasta Miguel de la Madrid, ¿sí? Con Bernardo Sepúlveda Sí, como, todavía hicieron como algún canciller, intento, pero sí. después empezó a ir para abajo y hubo un intento ya hasta mucho más recientemente, concretamente con Felipe Calderón, para otra vez recuperar este discurso, ¿sí? Sí. Por lo menos sobre y la relación con América Latina y con el Caribe. El problema es que quizás haya sido muy poco y muy tarde, ¿sí? Pero el esfuerzo ahí estuvo. O sea, de hecho, México es uno de los cofundadores protagónicos, de los convocantes a la CELAC, ¿sí? Ajá. Como, ¿verdad? La Comunidad de Estados Latinoamericanos Sí. y el Caribe, que es un organismo, ¿sí? que agrupa a los más de 30 estados de la región, excluyendo explícitamente en este hemisferio occidental a Estados Unidos y Canadá, lo Y a que es un Canadá. mensaje importante. Sí, ahí los dos líderes, digamos, de esta iniciativa fueron Brasil y México. Ok. Sí, había cierta competencia inclusive entre ellos por el liderazgo de esta nueva iniciativa. El problema, te comentaba, es que quizás sea muy poco y muy tarde, o too little and too late, Sí. como dicen los gringos, ¿verdad? Como yo creo que quedó evidenciado ahora con el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, el restablecimiento de relaciones, en lo que México simplemente no figuró. ¿Y quién fue a figurar? El Vaticano, Nos dimos cuenta cuando ya estaban anunciando. el Vaticano Claro. y Canadá. Así es. ¿Y México dónde quedó? Sí. ¿Sí? Ahora, una pregunta respecto a este tema de Latinoamérica, Arturo Santa Cruz. ¿Algún día fuimos líderes en Latinoamérica o nomás nos creímos que en algún tiempo fuimos líderes? Yo creo que más bien nos creímos. Bueno, ciertamente tenemos mucha ascendencia, pues sobre todo cultural, ¿verdad? Sí. Que es lo que ya hacemos desde mucho antes. Sí, pero no- En México tenemos mucha. Pero no por eso, y exportar estamos tequila, orgullosos. música de mariachi y telenovelas nos hacía Claro, líderes, no. O sea, éramos, digamos, una especie de líderes morales, por así decirlo, Sí. porque se consideraba que América Latina no solamente empezaba en el Río Bravo, Sí. sino empezaba porque México estaba ahí, ¿sí? Entonces eso, sí, digamos, tenemos cierto prestigio, pues, ¿sí? Hicimos cierta algunas veces tendencia labores de moral. mediación o de interlocución, No, ¿no? rompimos relaciones con Cuba en Así los es. 60, todo este esfuerzo de Contador, el apoyo de México a los sandinistas, ¿sí? Sí. El reconocimiento del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional como actor beligerante en la guerra Sí. civil de El Salvador, los esfuerzos de México también en Guatemala, etcétera. Yo creo que sí tenemos cierto prestigio ganado, bien ganado, pero más allá de eso, líderes reales, yo mucho dudo que lo hayamos sido. Y volviendo a la cuestión esta de las encuestas que te Sí. comentaba de México y el mundo que ha levantado el CID en los últimos años, ahí sí se ve que hay un nulo interés por la mayoría de la población en que México juegue un papel de liderazgo en América Latina No. o en otra región. O sea, a los mexicanos, a la mayoría, no nos No. interesa tampoco voltear a No, Latinoamérica. figurar. Ah, ok. No. O sea, ser líderes no. Ok.
En el caso bajo esta óptica también, entonces diríamos que no perdimos nada en no ser interlocutores entre Canadá y los Estados Unidos, ni ganamos ni perdemos tampoco. Pues yo creo que sí, de todas maneras, yo creo que sí perdemos. Sí perdemos, porque el prestigio, mal que bien, yo creo que es importante, ¿no? Es importante para los estados y para las personas, ¿sí? El prestigio, pero ya no nada más era una cuestión de prestigio, yo creo que es importante estar en la mesa porque después hay asuntos ya más particulares que tienen un carácter trilateral, pero aquí no Canadá, México, Estados Unidos, sino Cuba, Estados Unidos, México. Ahí tenemos un triángulo de 80, 90 millas entre un país y otro, que ahí sí nos afecta. Exactamente, por ejemplo. Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hubiera sido importante, por cuestiones simbólicas, pero también reales, que México se hubiera involucrado más. Sí, porque ahí sí tenemos... En eso. Digo, no solo hay este antecedente que tú decías de que nosotros no rompimos relaciones con Cuba, mantuvimos con sus ratos malos como el comes y te vas, mantuvimos una buena relación y creo que pudimos haber hecho una buena relación de interlocución, pues hasta más cercana que el Vaticano. Sin embargo, fue el Vaticano. Pero ¿Y además, Canadá? Y Canadá, así es. Pero que además pudimos haber tenido, o debimos haber estado ahí por lo que... geopolíticamente interesa una región donde estamos ahí sí muy cerca y muy metidos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del silencio con Venezuela, por ejemplo. Es lamentable. ¿México debería abrir la boca en el tema de Venezuela? Yo creo que sí. Y precisamente para volver una vez más a la cuestión de los principios que tú decías, y cómo cambian y cómo a veces usan como excusa. Sí, aquí yo creo que México está haciendo un muy mal papel frente a las violaciones que el régimen de Nicolás Maduro está haciendo en términos de derechos humanos y de Estado de Derecho y de democracia. ¿Sí? Siendo que, como ya mencionábamos antes, aunque es uno de los principios rectores de nuestra política exterior, la no intervención, factores como o asuntos como los derechos humanos anteceden a esas cuestiones, ¿sí? México, como parte de la Organización de Estados Americanos, es signatario de la Carta Democrática Interamericana, donde se estipula que los derechos humanos y la democracia tienen un papel fundamental. Así es. En todo el hemisferio. Y es evidente, digo, lo vemos todos los días en las noticias, lo vemos en Internet, pues es evidente el sistemático pisoteo que está haciendo el gobierno de Maduro hacia los derechos humanos. Prácticamente cualquiera que sea un opositor político se convierte en preso y no pasa nada. Pero además creo que lo que está haciendo Estados Unidos pues es un asunto mucho más contundente, ¿no? El decir, no solo me quedo callado, sino empiezo a tomar acciones mucho más duras contra el régimen de Maduro por lo que está pasando, ¿no? Claro, sí, y además Estados Unidos, digamos, hace eso porque puede hacerlo, ¿verdad? Sí. Y también en buena medida, no sería nada extraño que estuviera haciendo eso para contrarrestar lo que acaba de hacer en Cuba, ¿sí? Por lo que está siendo criticado por el ala conservadora de la sociedad estadounidense, ¿sí? Entonces para compensar, dice, entonces ahora me pongo duro con... Es una cuestión, digamos, que concierne más bien a los estadounidenses, pero fuera de eso, yo creo que países como el nuestro sí deberían de estar haciendo más en favor de la democracia y el respeto de los derechos humanos en Venezuela. Arturo, pues se nos fue el tiempo. Te quiero dar las gracias, Arturo Santa Cruz, por ayudarnos a entender lo que es la política exterior mexicana, en qué momento está. Creo que nos abriste muy claro el panorama de lo que estamos viviendo y que nos ayuda a entender pues, qué papel jugamos y hasta dónde también los mexicanos queremos jugar ese papel. Gracias. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Y a usted le agradezco su compañía, como siempre. Le recuerdo que la próxima semana, a partir de las 6 de la tarde, tenemos otra cita, usted y yo, aquí en Desde el Infierno. Le recuerdo, podemos estar en comunicación durante la semana a través de mi cuenta de Twitter, @GilbertoPérez. Lo dejo con la programación de C7 Multiplataforma. Gracias por su compañía.